para depois poder abrir então para o debate. Bueno, en primer lugar, una disculpa porque yo voy a hablar en castellano, porque mi portuñol es muy malo, entonces no podría desenvolver una palestra, una conferencia, si no es en el idioma, digamos. Entonces, una disculpa, aunque creo que no hay problema en el entendimiento, en la comunicación entre nosotros. En segundo lugar, agradecer profundamente a la Fundepi, ¿no? En particular, la invitación que me hizo el profesor Giovanni Alves para participar en este importante y trascendental evento. Y es para mí un honor también compartir la mesa con el compañero profesor Ricardo Antúnez, que ya tenemos un buen tiempo de conocernos y afortunadamente de haber trabajado juntos en algunos momentos, en algunos trabajos particulares donde hemos coincidido desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista político y por supuesto desde el punto de vista académico, sobre los graves y grandes problemas del mundo del trabajo en escala global. El tema que hoy nos hicieron el favor de invitar a participar bajo el tema, digamos, genérico, la precarización del mundo del trabajo en la primera década, ya casi década de este nuevo siglo, me parece que tiene, es un tema que tiene distintas facetas, es decir, es un tema que, tal y como nos enseñó el marxismo científico, es un tema que implica la totalidad. Y ese es el tema que yo quiero desarrollar, la reflexión crítica de lo que implica esta categoría, esta forma del pensamiento social que es la totalidad. Porque la totalidad, y lo vimos en el film de los zapatistas mexicanos, la totalidad es la otra cara de la fragmentación. El capitalismo mundial, en su actual fase globalizadora, o dicho en otros términos, la mundialización del capitalismo en escala planetaria, conlleva, genera, produce fuertes procesos de fragmentación del pensamiento humano y en particular de nuestro pensamiento crítico y teórico latinoamericano, que se desarrolló, como sabemos, de una manera muy importante desde particularmente el final de la Segunda Guerra Mundial en el siglo pasado. Ese pensamiento que hoy recuperan los movimientos indígenas, los movimientos campesinos, los movimientos estudiantiles, los movimientos de los trabajadores y las trabajadoras. Este pensamiento implica la lucha contra la fragmentación. Si ustedes escucharon el film, cuando los zapatistas dicen nunca más un México sin nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los excluidos,
los marginados, los de abajo, abajo. Por eso hoy la moderna lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y particularmente en esta etapa que implica la otra campaña de los de abajo y hacia la izquierda, sintetiza la historia contemporánea, es decir, sintetiza el pensamiento global. Mientras que el pensamiento conservador, pomposamente conocido hoy como neoliberalismo, fragmenta, destruye el pensamiento y por ende, por consiguiente, la representación de la realidad, el capital social global en su fase actual neoimperialista, neodependiente, unilateralista, encabezado por Estados Unidos. Ese capital ese capital tiene una visión global a nivel planetario. Por eso los ejércitos de Estados Unidos pueden encabezar agresiones globales contra pueblos oprimidos, como hoy lo vemos todos los días en la Milla, en Irak, en Afganistán, de manera ejemplar. Los expertos en estudios geopolíticos y de estrategia, por ejemplo, cito a Paul Kennedy, auge y declive de las grandes potencias, entre otros factores de la caída, de la crisis, del declive de los imperios, apuntan, además de la crisis económica, de las contradicciones estructurales del sistema capitalista en su conjunto, apuntan como un elemento fundamental la extensión de lo militar, de las tropas, por todo el planeta. Actualmente, por ejemplo, informan los expertos en estas materias, Estados Unidos tiene más de 700 bases militares en todo el mundo. Tiene más de 1 millón combatiendo fuera de los Estados Unidos. Puede agredir pueblos enteros y después, como lo que los gringos, los Estados Unidos, de matar, destruir cientos de trabajadores mexicanos y centroamericanos que cruzan Estados Unidos todos los días, las murallas. Se cayó el muro de Berlín y ahora van a levantar la muralla para balcanizar a México y regular los flujos migratorios. Esto es posible, entre otras cosas, por capacidad del imperio, pero no en el sentido que lo usan autores como Hart y Negri en ese libro tan famoso, pero tan complicado y tan discutible como es Imperio, y su último libro que sacaba Multitud, sino utilizo imperio como la nueva forma que asume el imperialismo como estructura global, con todas las características que podemos atribuirle. Pensamiento de la globalidad por un lado, de la totalidad contra la fragmentación. La física cuántica moderna ha creado la idea, los conceptos de totalidad y orden implicado, que revoluciona las teorías de la relatividad para plantear en física la teoría de los cuántos. ¿Qué significa desde el punto de vista de las ciencias humanas y sociales? El orden implicado significa, en síntesis, lo que dijo allá hace más de 150 años Carlos Marx, significa una representación del fenómeno particular como una totalidad
Y les voy a poner un ejemplo de totalidad desde la perspectiva de los de abajo. Cuando la insurrección zapatista, el 1 de enero de 1994, en el sureste mexicano, y cuando se hizo el ataque en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, después de los combates, un jornalista, periodista, entrevistó a un sin rostro, a un campesino, a un indígena, y le preguntó: ¿cuándo iniciaron la insurrección? Y él contestó: hace 500 años, no ahora. Mientras que la prensa occidental estaba sorprendida del levantamiento zapatista, los occidentales que tienen el pensamiento fragmentado no entendían justamente la dimensión de una insurrección popular, de una insurrección por los derechos y la cultura indígena que está vigente en esos momentos. No entendían la trascendencia de esa declaración del compañero campesino indígena zapatista hace 500 años. En la década de los 80 del século pasado, las ciencias sociales latinoamericanas fueron fragmentadas, fueron intervenidas por el neopositivismo, por el pensamiento neoestructuralista, por una resurrección de las viejas doctrinas filosóficas provenientes del evolucionismo y del positivismo, y nuevamente las ciencias sociales en toda América Latina, en México, en Centroamérica, en el Caribe, fueron reeditadas a la luz de un predominio del pensamiento euro-norteamericano. Nuevamente, lo que parecía superado desde el século XIX se reedita a finales del siglo XX y de este siglo. De tal manera que eso es lo que hoy ustedes, vocés, estudiantes, también académicos, fragmentamos nuestra representación del mundo, que es uno, es una totalidad, y solamente metodológicamente vemos microorganismos, vemos partes alícuotas del fenómeno y somos incapaces de reconstruir una visión global a partir del método científico. Y ahí quiero entrar enunciando una serie de tesis, hipótesis más bien, que son extremadamente polémicas, y creo que aquí venimos a polemizar, relativas al tema de la precarización monumental, como escribe Ricardo Antunes en algún texto, ¿no? Excelente texto, último texto sobre el mundo del trabajo, ¿no? O los sentidos del trabajo, que ahora está afortunadamente editado ya en castellano, en la edición de Herramienta Argentina, Buenos Aires. Es decir, la pregunta en voz alta, ¿no? Desde abajo, o sea, los que nos reivindicamos ser parte horizontal de los de abajo, no de los de arriba, no de la dominación, no de las visiones dogmáticas, cualquiera que sean estas, sino desde la perspectiva de los pueblos, de las gentes, de las comunidades. Nos preguntamos, bueno, ¿por qué se ha dado eso que Antunes llama monumental extensión de la precarización del mundo del trabajo? Y ahí es donde entramos en materia. ¿Cuáles son las ideas profundas que uniforman, que homogeneizan un fenómeno de la envergadura de la precarización social, de la fragmentación
de la destrucción y de la entrada en tensión en todo el mundo, Europa, Asia, América Latina, Estados Unidos, la entrada en tensión de miles y millones de trabajadores y trabajadoras. La primera hipótesis que aquí planteamos y está en los libros consiste en asumir la discusión relativa a que el capitalismo mundial, en tanto modo de producción global, universal, que cubre, como plantea por ejemplo Teotonio dos Santos en algunos textos contemporáneos, cubre el planeta ya no es como la época de Marx, en el siglo XIX, donde el reducto más avanzado del capitalismo estaba representado por Inglaterra, posteriormente por la Revolución Industrial y la extensión de la primera Revolución Industrial prácticamente al conjunto de Europa, más tarde ya con el Fordismo, y de esa manera llegamos a la Segunda Guerra Mundial, prácticamente a los principales países imperialistas del planeta. Y lógicamente esa extensión de la Revolución Industrial subsumió, subordinó de manera mucho más profunda a las antiguas y a las nuevas periferias. Aquí está toda la teoría del pensamiento estructuralista, la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, que bajo el indiscutible dominio teórico del doctor Raúl Prebisch, creó el teorema que podemos llamar centro-periferia. Centro, hay un centro, ¿no? Hay un núcleo duro del capitalismo global, Estados Unidos, Unión Europea, ¿no? G7, AGA7, Japón, es un núcleo duro, y hay periferias, América Latina, por ejemplo, México, ¿no? Brasil, Guatemala, y en fin, toda América Latina, con excepción de Cuba. Entonces surge esa teoría de que hay un centro, una periferia. Teoría que hoy niegan todos los teóricos neoliberales, incluso los no neoliberales, como Hart y Negri, en cuyo libro Imperio ellos plantean que ya no existe centro-periferia, porque el imperio es una extensión global del territorio que absorbe, destruye el Estado-Nación. Tesis que yo estoy completamente en contra de esa tesis. Y digo con James Petras que al contrario, hoy en día lo que existe es una articulación muy fuerte entre las multinacionales globales y los Estados-nación en varios niveles. Como dice James Petras, ¿no?, en un texto reciente, no puede haber imperios sin Estado, ¿no? ¿Quién negocia los tratados de libre comercio? ¿Quién los procesos de integración en todo el mundo? Son los Estados. Sea a nombre, a favor de las burguesías, de las clases dominantes, pero finalmente es por conducto del Estado. En México vimos en el film que es el Estado a través de los órganos de represión, el ejército, los paramilitares, los destacamentos especiales, quienes a través de eso imponen la dominación, en este caso en el film en Chiapas. Es decir, esta idea centro-periferia subordina la periferia y logra un primer ciclo de ascenso, lo que los teóricos como Ernest Mandel, como Brenner, llaman ondas largas, turbulencias de la economía mundial, ciclos longos, ondas longas, y hay dos periodos perfectamente diferenciados. El primero es de ascenso, desde mediados de la década de los 70 del século pasado hasta más o menos desde la Segunda Guerra Mundial, 1950, hasta 1974-75. Hay un ciclo que los economistas denominan
un ciclo virtuoso de crecimiento económico, de asentamiento de la constitución, del mercado mundial, de los sistemas financieros y monetarios a través de los acuerdos de Bretton Woods, de la expansión de los grandes capitales, etcétera, etcétera. Pero generan también un segundo ciclo de industrialización del tercer mundo, de las economías periféricas y semiperiféricas, por ejemplo, de manera ejemplar, hablando desde el más alto al más bajo, Brasil, en primer lugar, el más desarrollado en la industrialización después de la Segunda Guerra Mundial, en segundo lugar México, en tercer lugar Argentina, y de allí va descendiendo el ciclo. Entonces ahí tenemos un impulso fundamental donde las variables estructurales básicas del sistema capitalista, como la tasa de ganancia, aumenta en promedio y aumenta la tasa extraordinaria de ganancia, lo que implica, como explica Lenin en aquel texto fundamental, que es el imperialismo fase contemporánea del capitalismo, porque no es fase superior, es fase contemporánea. Fue el gobierno de la Unión Soviética quien quitó el adjetivo y le puso, en vez de lo que Lenin escribió que era fase contemporánea, es decir, a él, en su tiempo, 1917, cambiaron y pusieron fase superior. Por lo tanto, esa teoría es válida hasta la fecha. Claro, es necesario desarrollarla. Esta es la segunda hipótesis. Entonces tenemos un ciclo longo que consolidó esa fase, pero a partir de mediados de los años 70 comenzamos un segundo ciclo que en la teoría de los ciclos Kondratiev de 25 y 25 años generó un ciclo a la caída muy fuerte, promedio hasta la fecha. Claro, hay autores que niegan esto, dicen que no es cierto, que es falso, pero hay otra corriente, François Chesnay, por ejemplo, varios autores de la Escuela de la Regulación, ¿no?, etcétera, que justamente plantean el ciclo contrario, ¿no? ¿Y qué implica este ciclo? El ciclo implica un promedio donde sí hay crecimiento económico, pero el sistema global capitalista tiende a la desaceleración. ¿Cuál es la respuesta que da el capital? Voy a ir resumiendo porque me quedan 10 minutos y si sigo lo voy a extender, solamente voy a plantear la tesis fundamental. Entramos en ese ciclo perverso de caída y tenemos cuestiones muy importantes. Por ejemplo, en la década de los 90, el único país que creció en promedio fue China popular, 9,9% en toda la década de los 90. Japón cayó, Europa cayó, yo hablo en términos de promedio. Estados Unidos cayó, declinó, y hoy en día la economía que más crece, incluso la CEPAL, en internet está el último trabajo de la CEPAL, proyecciones económicas de América y Latina y el Caribe para 2007, hace las proyecciones muy serias y plantea que en promedio para el 2007 China popular va a crecer, o sea que en todos los 90 hasta la fecha China popular nunca disminuye a menos del 8%. Y hablamos del país más populoso de la Tierra, 1.400 millones de habitantes. Bueno, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es, bueno, el efecto de esa caída drástica del sistema a partir de mediados de la década de los 70 implica una crisis en los mecanismos de producción del valor, de la plusvalía y de las ganancias. 1, 2, implica un poderoso estímulo al desarrollo de la revolución científico-tecnológica por parte de países importantes como Estados Unidos, Alemania, Japón. Segunda hipótesis, sin embargo, esta revolución no logra resolver la crisis de productividad y de ganancias del capitalismo promedio, y debido a eso el sistema, ahí va la cuestión de la precarización, el sistema capitalista dominante tiende a
resolver su crisis estructural, su crisis tecnológica, su crisis productiva, su crisis de la caída de la tasa de productividad promedio en Estados Unidos, en Japón, etc., a partir de un aumento, primero, de la tasa de explotación del trabajo en los países de la periferia, ¿no? Y en segundo lugar, segunda hipótesis, de la superexplotación del trabajo, en los términos en que Rui Mauro Marini, en sus textos centrales, en Dialéctica de la Dependencia, planteó, que implican un poderoso aumento de la intensificación de la fuerza de trabajo, el desgaste obrero directamente en el puesto de trabajo y un desarrollo fundamental de esta intensidad a través de los métodos toyotistas, el toyotismo japonés, la reingeniería de Estados Unidos y otros métodos neofordistas encaminados a aumentar poderosamente la intensidad de la fuerza de trabajo. El segundo mecanismo es aumentar la jornada de trabajo. En todo el mundo está aumentando, en vez de disminuir, debido a la revolución tecnológica, está aumentando la jornada de trabajo. En Alemania, en el ramo de la telefonía móvil, la empresa Siemens obligó a los trabajadores, más de 1.300 trabajadores, a aumentar en 5 horas, de 35 a 40 horas, la jornada de trabajo, sin compensación salarial, con ejemplo. Y si no aceptaban los trabajadores, ellos iban a ir a Hungría, es decir, a las nuevas periferias que surgieron de la caída de la Unión Soviética, donde los salarios son 20 veces más abajo que en Alemania. El mismo trabajo, pero con salarios cada vez más bajos, etc. Es decir, aquí está entonces, segunda línea, aumento de la jornada de trabajo. Tercera línea importante es el ataque del capital a los ingresos y a los salarios de los trabajadores globales. Es decir, hoy Robert Brenner, en este libro Turbulencias de la Economía Mundial, es un estudio muy especializado, demuestra que los salarios en el país más rico de la tierra, que es Estados Unidos, los salarios reales promedio deflactados de la inflación están al nivel de la década de los 70. Por eso van a levantar el muro. Entonces, 3 líneas de ataque: una, intensificación brutal de la fuerza de trabajo; 2, aumento de la jornada de trabajo; 3, ataque a los salarios reales que reproducen el valor y la vida de millones de trabajadores y trabajadoras de todas partes. Porque hoy, como demuestra Ricardo Antunes, con un concepto que es muy interesante, hoy la clase que vive del trabajo es más amplia, es mayor que hace 30, 40 o hace un siglo. Contrariamente a las tesis de Habermas, contrariamente a las tesis de Macastells, ¿no? Ustedes que plantean que la centralidad del trabajo, y sobre todo el trabajo asalariado, ha perdido posición dentro de las relaciones globales en el mundo de hoy. Por el contrario, se está ensanchando la clase que vive del trabajo, o yo diría, en algún texto le pongo, la clase que vive fundamentalmente de la venta de la fuerza de trabajo. Eso es una realidad. Falta un elemento para conceptualizar teóricamente la para conceptualizar la precarización en cuanto a concepto sociológico, en cuanto a concepto metodológicamente viéndolo, sociológico, metodológico, global, que es la pérdida sistemática de los derechos trabajistas. ¿Y cuál es el método? Es muy sencillo. Cualquier obrero que es explotado en la fábrica, en España, en México, en Brasil,
en Tokio, Japón, sabe perfectamente bien que para trabajar requiere derechos. Entonces, la línea más fuerte de ataque del capital, del Estado, es la pérdida de derechos sociales y contractuales de los trabajadores. Todos los días aumentan la masa de las poblaciones precarias sin derechos laborales. Y el secreto, ¿cuál es? La conversión del trabajo estable, del trabajo integral. ¿Cuál es el trabajo integral? El que tiene una articulación, un obrero, un trabajador, una trabajadora, que tiene una articulación entre salario, categoría y función a desempeñar. La polivalencia rompe esa estructura. El obrero polivalente ya no tiene estructura y con eso se rompe todo. Por eso las luchas de la clase trabajadora, hoy en día, por ejemplo, en España, la huelga general del 11 de este mes, en Galicia, en Pontevedra, del metal, de los astilleros, no sé cómo digan astilleros, los trabajadores de los astilleros. Estaleros, los estaleros, las huelgas generales de los estaleros en Sevilla, la huelga encabezada por la Confederación Intersindical Galega, que es la máxima representación independiente autónoma de la clase trabajadora de Galicia, de la República Autonómica de Galicia. La consigna es muy sintomático, no a la precarización del trabajo, no a la precarización del trabajo. Y tal es así que esa consigna está asumida por todas las clases trabajadoras de los principales países europeos. ¿Por qué? Porque la precarización social monumental del mundo del trabajo precariza, fragmenta, divide, excluye y tensiona. El mundo del trabajo, yo escribí para esta palestra, está en tensión. Y esta idea de tensión, más que psicológica, políticamente me interesa, porque revela la posibilidad de trascender el orden existente a partir de la lucha organizada del mundo del trabajo, en términos sindicales, en términos sociales, en términos políticos, en términos estratégicos, para trascender el orden existente, quizás en contraposición de algunas ideas que se virtieron en la sesión de la mañana del día de hoy. Yo sí creo que la clase trabajadora puede recuperar su conversión en ser sujeto histórico de transformación en escala global. Entonces, esta línea, el capital, el sistema del metabolismo social del capital, como plantea Antunes e Isvanes Saros, el metabolismo biopolítico, como dijera Antoninelli, requiere, para sobrevivir estratégicamente, incrementar bárbaramente, monumentalmente, la superexplotación y la precarización del trabajo. Y por eso el trabajo tiene que ser convertido de un trabajo estable en un trabajo inestable, en un trabajo temporario. Ahí está la idea de la temporalidad. Todas las reformas laborales trabajístas en América Latina, desde la primera reforma neoliberal en Chile, en 1981, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, todas van encaminadas a establecer en los contratos individuales y colectivos de trabajo la temporalidad. Y si usted es temporal, yo lo despido. Esa fue la lucha de millones de trabajadores y estudiantes en Francia contra el contrato del primer empleo, que amenazaba a los jóvenes de 26 años con ser despedidos al capricho, a la voluntad del patrón antes de los 2 años de cumplir la antigüedad. Por eso fue explosivo la lucha social en Francia. Por eso en Corea la clase obrera se ha articulado de manera muy importante. Hablamos de una sociedad autoritaria en Corea del Sur, que estuvo invadida por las tropas
japonesas entre 1914 y 1945. Luego vino la guerra de Corea, la separación de las Coreas. La clase obrera estaba extremadamente oprimida y sin embargo hoy es un sujeto de transformación y de lucha contra la explotación y la superexplotación del trabajo. En síntesis, ya para dejar la palabra al compañero Antúnez, en síntesis, esta línea, hay otras líneas, pero yo desarrollé una que me parece que es fundamental. La entrada en crisis del sistema global de relaciones capitalistas de producción, de apropiación privada en escala global también, que conlleva que el capital ya no tenga, más bien el capital global, o como dice Marx, el capital social global tenga, esté obligado a profundizar las relaciones de precarización, la exclusión, etcétera, etcétera. Y la última línea, para completar la hipótesis, es la guerra, la devastación humana, ecológica, la devastación del planeta. ¿Por qué? Porque la guerra es un negocio. Mandel, por ejemplo, Ernest Mandel, demostró lo que es una economía de guerra y de armamentos, y Estados Unidos lo es, no se ha acabado. El ciclo del capital entonces pasa por esa línea de la guerra, como un negocio para reproducir mercancías, para resarcir la queda de la tasa de ganancia, la tasa de lucro, y aumentarla constantemente. Es una lucha donde, y por último ya termino, la revolución tecnológica microelectrónica no ha logrado, como plantea el pensamiento neoliberal, no consiguió superar el estadio de estanflación y el estadio de la entrada civilizatoria del capitalismo en su caída en escala global. Muchas gracias.